El tema número 3 titula El cuento contemporáneo. Tenemos aquí un cuentito que vamos a iniciar para realizar la práctica o las actividades de inicio. El cuento titula La oveja negra, del cual hay que leer y responder a estas preguntas que tenemos acá para iniciar con el tema, ¿ya? Como el título del cuento es Oveja Negra, entonces hay algunas preguntitas sobre el contenido, sobre el título y algunas otras cosas más de análisis y reflexión. En la teoría vamos a hablar acerca del cuento contemporáneo, sus características. También vamos a hablar sobre los cambios que se ha producido a través del tiempo, a través de la evolución de los años, desde los primeros cuentos que se ha conocido, desde décadas pasadas, nuestros antepasados, cómo fue evolucionando y cómo fue cambiando. Desde siempre los cuentos, aparte de explotar la imaginación del lector u oyente, comportan mensajes de valores que son necesarios fortalecer como sujetos de un grupo social. A lo largo de los años, los cuentos fueron adquiriendo cambios en cuanto a contenido y forma. Es así que nos referimos a los cuentos contemporáneos. El cuento contemporáneo y sus características. Se denomina cuentos contemporáneos aquellos que fueron producidos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Lo contemporáneo involucra nuestro actual modo de ser y estar en el mundo desde la narrativa. Entonces, involucra nuestro actual modo de ser, ¿no? Modo de ser y modo de estar en el mundo desde la narrativa. Destacan producciones literarias novedosas, con contenidos que resaltan problemas sociales y políticos. Entre los representantes latinoamericanos de este género tenemos a Juan Rulfo, de México, Gabriel García Márquez, de Colombia, Rubén Fonseca, de Brasil, Julio Cortázar, de Argentina, Juan José Arriola, de México, Roberto Bolaño, de Chile, Adolfo Cárdenas, Bolivia, y las escritoras que se suman son Isabel Allende, de Chile, Rosario Castellano, de México, Gabriela Alemán, Ecuador, Rosario Ferré, Puerto Rico, y Marcela Sedano, Chile. Giovanna Rivero, Bolivia. El cuento contemporáneo ha ido obteniendo una modernización de recursos literarios. En esos recursos literarios pueden estar incluidas nuevas historias, nuevos personajes, desenlaces que llaman la atención, temas de la realidad, ¿no? Especialmente estos temas de la realidad. Los cuentos contemporáneos han pasado de ser relatos con elementos fantásticos a convertirse en una representación de la realidad con toques de creatividad que permiten captar las ideas, pero añadiéndoles recursos literarios con los que se puede reflexionar, criticar o reír de las circunstancias. Además, han roto los esquemas lineales de lo que era el cuento tradicional, de inicio, desarrollo y final, utilizando técnicas cíclicas, logrando convertir una historia en toda una experiencia de lectura que puede iniciar por el desenlace. Es decir, puede iniciar por el desenlace, puede iniciar por el final, lo que era el inicio puede convertirse en el final, entonces no sigue esa regla lineal de inicio, desarrollo y final. La brevedad es otra particularidad notoria, ya que en los últimos años predominan los cuentos breves y sorprenden los microrelatos. Algunas puntualizaciones al respecto de los cuentos contemporáneos. El propósito que tienen estos cuentos contemporáneos es una literatura de intención social. Ya no es fantástica como los cuentos tradicionales.
El propósito ahora de esta literatura es la intención social. El lenguaje que se utiliza emplea lenguajes de diferentes estratos sociales e integra nuevos lenguajes en la narrativa. Aquí nos explica estratos sociales, ¿no? No solamente se identifica con un lenguaje culto o lenguaje más rebuscado. Ahora, en estos cuentos contemporáneos, el lenguaje puede estar escrito de manera muy simple, muy coloquial, de manera que los personajes queden identificados con los lectores. El tema que contienen es el rechazo por la identidad fronteriza colectiva, por un lado, lucha por los derechos humanos, cuidado del medio ambiente y el tema existencialista, ¿ya? Ha cambiado la figura del tema, ya no es un tema fantástico. Rechazo por la identidad fronteriza colectiva, lucha por los derechos humanos. Dentro de los contenidos están estas temáticas. Los personajes, con características de un ciudadano del cotidiano. Pueden ser personajes marginales, con estados anímicos complejos e impredecibles. Un personaje de nuestro vivir diario, ¿no? Cotidiano. Los recursos narratológicos, presencia de coherencia y verosimilitud en la trama. Uso de técnicas narrativas, atmósferas, sintaxis, punto de vista, recursos estilísticos. Los recursos que se utiliza para la narración, entonces, es la coherencia y verosimilitud en la trama, en el relato, en el contenido. Hay coherencia con la realidad. Se puede ver, se puede palpar la verdad de lo que nosotros vivenciamos a diario. Uso de técnicas narrativas. La atmósfera, la sintaxis, puntos de vista, recursos estilísticos que se van utilizando, similares a los que se utilizaban en los cuentos tradicionales. La atmósfera, es decir, el espacio, los espacios son opresivos, decadentes, crudos, utópicos. Como en estos cuentos contemporáneos se ve la realidad, no se trata de ocultar lo que se puede ver, lo que las personas vemos en nuestro cotidiano vivir. No se trata de ocultar ni hacer, ni buscar temas fantasiosos y que solamente sean de un estrato social. Entonces aquí se puede ver la realidad, ¿no? Con espacios opresivos, decadentes, crudos, utópicos. El tono que muestran estos escritores es el sentido lúdico, antiutópico o de parodia. Puede ser que en su contenido de algunos cuentos se pueda encontrar algo gracioso, algo que nos invada o que nos haga un juego de pensamientos, un juego de ideas, de ilusiones, al leer estos cuentos contemporáneos. Esas son las puntualizaciones que se puede hacer sobre las características de los cuentos, el cuento contemporáneo y la modernización de los recursos literarios. Aquí tenemos un fragmento de un cuento que titula La flor idiota. Hay que leer este cuentito porque habla más o menos sobre las características que mencioné hace un momento. Nos dice, como te habrás dado cuenta, es un cuento de contenido ecologista. El tema es el excesivo consumo de plástico, a tal punto de sustituir elementos de la naturaleza a causa de esto. El cuento emplea un lenguaje claro y comprensible. Los personajes son las moscas que se encuentran enfurecidas contra los humanos. La atmósfera presenta un espacio cerrado con personajes enfurecidos. El tono que utiliza es filosófico, incitando a la reflexión y a la toma de conciencia.
Es un ejemplo claro de lo que son las características de este cuento contemporáneo comparada con los cuentos tradicionales. Los subgéneros que han ido desarrollándose en la narrativa contemporánea. La clasificación de los cuentos varía según la temática, la estructura del periodo histórico, etc. Veamos algunos subgéneros de los cuentos más usuales en la narrativa contemporánea según su temática. Según la temática policíaco, tenemos los subgéneros, subgénero policíaco, el subgénero terror y suspenso, y el género de ciencia y ficción. El subgénero, perdón. En el policíaco se plantea un enigma en el contenido de estos cuentos se plantea un enigma a resolver. Atraviesa un proceso de investigación. Se atraviesa en todo ese contenido, los personajes, la trama, atraviesa un proceso de investigación. El problema es resuelto por razonamiento lógico y científico, por los personajes, ¿no? La problemática que surgió en la trama. El subgénero de terror y suspenso provoca miedo y terror en el lector. Incluye la muerte, la enfermedad, la oscuridad, elementos sobrenaturales. ¿Ya? Y esto hace que provoque, por lo tanto, miedo y terror. El subgénero ciencia y ficción, respaldada por datos y hechos científicos. Se anticipa al futuro, añade elementos extraños y científicos. Involucra viajes interespaciales, cataclismos, presencia extraterrestres, robots, etc. Entonces, todas estas características del subgénero ciencia y ficción. Corresponde también mencionar a Agatha Christie, Orson Welles, Rubén Fonseca, como algunos escritores del género policial. En cuanto al género de terror y suspenso, se destacan Autrui, de Juan José Arreola, El fumador de pipa, de Martin Armstrong. Finalmente, respecto a la ciencia ficción, destacan Ray Bradbury y Ursula K. Le Guin. En cuanto a esto, tenemos una actividad de desarrollo. Indaga la producción literaria de escritores destacados en los géneros policial, terror y ciencia ficción. La producción literaria, es decir, que tienen que buscar qué libros han escrito estos destacados en el género periodístico. ¿Quiénes son? En el género policíaco, perdón. Agatha Christie, Orson Welles, Rubén Fonseca. Entonces, de ellos tienen que buscar qué producciones, qué títulos de libros tuvieron. Lo mismo del terror. Del terror tenemos a Juan José Arreola, Martin Armstrong, esos dos. Y de ciencia ficción tenemos a Ray Bradbury y Ursula K. Le Guin. De ellos tienen que buscar otras obras literarias que hayan escrito en estos géneros. También dice, investiga en qué consiste el cuento con temáticas ecologistas. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es el concepto? Y algunas características. Esta es una actividad de desarrollo, no se olvide. Ahora hay que leer el siguiente texto que dice paseo nocturno. Y con ese texto también se debe de realizar algunas actividades. ¿Qué vendrían a ser actividades de desarrollo? Identifica en este cuento todos los elementos aprendidos, en particular reconoce las características del cuento policial. ¿Cuáles son esas características del cuento policial? Acá en este cuadrito de aquí arriba. Se plantea un enigma. Entonces tienen que buscar un enigma que se plantea en esa trama. Luego atraviesa un proceso de investigación. ¿Cuál es ese proceso de investigación que hay en ese contenido? Ya van dos características. Otra, el problema es resuelto por razonamiento lógico y científico.
Es decir, los investigadores van a resolver ese problema por razonamiento lógico y científico en este contenido de acá, del cuento Paseo Nocturno. Tienen que buscar esas 3 características y escribir cuáles son, ¿ya? En esta actividad. Continuamos con la teoría que dice lectura y análisis de la temática del agua. El Pozo, el título de una obra literaria de Augusto Céspedes, considerado uno de los mejores cuentos de la narrativa boliviana. Fue publicado en 1936 y es indicio de la narrativa contemporánea, puesto que retrata un problema de ese periodo histórico, las condiciones infrahumanas de los soldados bolivianos, y esto es real, ¿no? El problema, dice, de este periodo histórico está plasmado en este cuento que titula El Pozo. Y nos dice entonces, ¿no? Las condiciones infrahumanas de los soldados bolivianos en la guerra con el Paraguay y la decadencia política boliviana. Esas 2 temáticas están incluidas en este cuento. De ese modo es importante considerarlo entre nuestra lectura, porque a la vez también aprendemos acerca de los sucesos históricos de nuestro país. Este es el cuento. Bueno, un fragmento del cuento, no es la totalidad, ¿no? Esta parte, este fragmento nos dice que tenemos que hacer esta actividad de desarrollo. Observa el texto y establece el significado de las palabras destacadas. Utiliza el diccionario para ayudarte a responder. ¿Cuáles son las palabras destacadas? No están en negrita, pero ustedes buscan las palabras que no puedan reconocer. El significado, ¿no? Por un lado, utiliza el diccionario para ayudarte. Por otro lado, responder estas preguntas. ¿Cuál es el tema, el que introduce el cuento? ¿Por qué crees que el autor titula El Pozo este cuento? Piensa cuáles son los problemas acerca del agua identificados en tu contexto. Esto ya está hablando de nuestro contexto, ¿no? ¿De qué manera el recurso del agua puede transformar tu contexto? Aquí ya son para incluir, para ver cómo nosotros vemos o tenemos un punto de vista acerca de nuestro contexto, de nuestro entorno. Esas respuestas tienen que ir en base a su entorno y su contexto. Aquí tenemos otra definición de microrrelato, otro avance, ¿no? Tiene diferentes denominaciones, como también se lo puede llamar microcuento, minificción, cuento brevísimo o hiperbreve. Pero microrrelato es el más empleado y fue utilizado por primera vez en 1977 por José Emilio Pacheco para referirse a su obra Inventarios. Entonces, microrrelato es el arte de narrar con la máxima brevedad posible. Ejemplo, tenemos este microrrelato. Esto no es un fragmento, este cuento, es el microrrelato completo, ¿ya? Al contrario que de este otro, es un fragmento del pozo. Esta parte de acá no está completo. Este de acá sí ya está completo porque es microrrelato. Como se aprecia en el ejemplo, los rasgos formales del microrrelato son sin complejidad estructural, es decir, no se busca esa complejidad, esa forma de poder hacer más extenso el cuento para indicar la introducción, indicar el desarrollo, el desenlace y el final, ¿no? Está claro. También otra característica es mínima caracterización de los personajes. No se los va describiendo de una manera bien detallada, sino más bien de una forma mínima a los personajes. Otra característica es condensación temporal. Es decir, el tiempo no se muestra que
no se deja ver, no se deja mostrar que es en un tiempo determinado, que es en la mañana, en la noche, o que ha surgido en años, no muestra eso. Es decir, hay una condensación temporal. Utilización de un lenguaje connotativo. Es decir, que a nosotros nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace evocar a otros conocimientos que tengamos para poder entender perfectamente este microcuento. Importancia del título, inicio y cierre. Es muy importante el título porque a través del título ya estamos ingresando en la parte inicial, en la parte esencial. Cuando ya vemos que el título dice un sueño, entonces va a tratar de lo que conocemos, ¿no? Como palabras, como estas dos palabras, un sueño. Entonces, por eso, por estas cosas, por estos rasgos, se considera que es un microrrelato, o se puede reconocer que es un microrrelato o microcuento. Aquí empezamos las actividades de valoración con esta lectura. ¿Qué dice las preguntas? Responder. Actividad de valoración. ¿Por qué crees que se suicidó el fotógrafo? ¿Qué diferencia se identifica entre el contexto que refleja el cuento y nuestra realidad social? Estas preguntas son en base a este relato, perdón. ¿Ya? Ustedes saben que en estas actividades de valoración tienen que reflexionar, analizar y responder desde su punto de vista de ustedes. Aquí, en la parte final, aquí de la valoración, dice, indaga por qué se concede el premio Pulitzer. ¿A quién será? ¿Al fotógrafo o al escritor? Ahí ya tienen que investigar. Y por último tenemos la producción, actividades de producción. Produce un cuento de ciencia ficción con la temática del agua. Incorpora las características de la narrativa contemporánea. Dos cosas que tenemos que tener en cuenta para la creación de este cuento. Las características de un cuento de ciencia ficción y las características de la narrativa contemporánea. Por lo tanto, necesitamos repasar nuevamente las características de estas dos cosas. Las características de la narrativa contemporánea y las características del cuento de ciencia ficción que están en esta cartilla. ¿Cuál es la extensión que van a tener de este cuento de ciencia ficción? De una plana de su deber, hoja tamaño carta, hasta 3 planas. Depende de su creatividad, depende de su habilidad de ustedes. ¿Ya? Mínimo es una plana para escribir. Ya si me escriben menos, ya también su nota no va a ser también 100%, ¿no ve? Ahí termina este tema, jóvenes y señoritas. Entonces hay que ponerse a hacer las actividades de inicio, desarrollo, valoración y producción. Y también tenemos un cuestionario que resolver.